He regresado a la época del instituto de mi esposa, y esta vez he tomado una decisión radical: seré un mero espectador. Verla disfrutar de su propia vida maravillosa, aunque yo no participe directamente en ella, lo aceptaré de buen grado. Din din din, dan dan tang, un timbre claro y melodioso atraviesa cada rincón. La breve algarabía en el campus regresa a la calma anterior. Así es el instituto. El breve tiempo de descanso pasa en un instante, en el pasillo del edificio de enseñanza. Se va tranquilizando poco a poco, el aire se impregna de una quietud que anticipa la inmersión en el conocimiento. Los pasos apresurados de los estudiantes o sus susurros, en ese momento, son suavemente aplacados por una fuerza invisible, convergiendo en una corriente que fluye hacia el aula. Estoy sentado en la última fila, en un rincón, mirando fijamente a la chica que entra por la puerta. Total, me han relegado al rincón más alejado. Nadie se fijará en un estudiante fracasado como yo. Ella se llama Lu Yue, un nombre bonito, ¿verdad? J.E., me doy cuenta de que de nuevo he esbozado una sonrisa de bobo sin querer. Inmediatamente me abofeteo la mejilla izquierda. Lleva unas gafas ligeras, detrás de los lentes. Unos ojos un poco cansados, con ojeras. Seguro que anoche estuvo trabajando horas extra. Estudiando hasta muy tarde. Entre la multitud con el mismo uniforme, no destaca. Pero precisamente esta chica, que pasa desapercibida entre la gente, es la famosa empollona del curso. 3 años consecutivos siendo la primera de su promoción. Es mi futura esposa. No. Ahora que he vuelto, ella se convertirá en una estrella ascendente en el campo aeroespacial. O una profesora de física de renombre, a la altura de Hawking, pero nunca será mi esposa. No estará vinculada a un desgraciado como yo. El último examen llega, se sientan algunos, y le dirijo una mirada de despedida. Luego aparto la vista, me desabrocho el uniforme de manga larga que llevaba atado a la cintura y me lo pongo obedientemente. El tutor entra apresuradamente al aula, con un montón de exámenes en la mano, semblante serio. Chicos, haremos un examen sorpresa, dice el tutor con voz monótona. Rompiendo la tranquilidad del aula, los estudiantes se alborotan de inmediato, pero tras soltar un par de quejas, sacan papel y bolígrafo con indiferencia. Mi corazón da un vuelco, no puedo evitar sentir miedo. Volver a la época de estudiante tiene este único mal hábito: un examen pequeño cada 2 días. Un examen grande cada 3 días. Suspirando para mis adentros, agarro el libro más blanco que mi cara. Y lo tiro a la pila de libros que está en el suelo a mi izquierda. El libro que tanto me costó encontrar. Resulta que ni siquiera lo he usado. Lu Yue, al oír al profesor llamar su nombre. Lu Yue sube a la tarima como de costumbre, toma el montón de exámenes de manos del tutor. Los cuenta y luego se los va pasando uno a los de la primera fila. Luego se golpea el borde de la ropa y se sienta firmemente en su asiento, con la espalda recta. Arranca una hoja del bloc de borrador que está encima de los libros y la coloca bajo su mano derecha. En el aula, la sensación se extiende por todas partes. Lu Yue recibe el examen que le pasa a su compañero de delante, y oye que el empollón de delante dice: déjame inspirarme con tu energía celestial. Ante esa frase, esboza una leve sonrisa, y al levantar el codo, la manga del uniforme se desliza, revelando un tramo de brazo pálido, hasta que el susurro de los exámenes al pasarse se acerca. Me doy cuenta de que he estado mirando fijamente a Lu Yue, absorto. No puedo evitar darme otra bofetada en la mejilla derecha. Duele de verdad. Me obligo a apartar la mirada de la espalda de Lu Yue. Levanto la cabeza y echo un vistazo al examen. Incluso si eres barro, puedes pegar las paredes. Me besó en las cejas. Extiendo 2 dedos hacia el hombro del compañero de delante, al ver la cicatriz de quemadura en mi dedo índice. Instintivamente toco el centro, y efectivamente, encuentro un encendedor y varios cigarrillos. En mi vida anterior, en el instituto, no aprendí nada de conocimiento. En cambio, acumulé todo tipo de malos hábitos. El crujido de los exámenes al pasarse suena con estruendo. Para mi sorpresa, veo que el compañero de delante se da la vuelta. Y dice rápidamente: no quedan más. Luego se gira de nuevo. Y comienza a hacer el examen con la cabeza gacha. Dios mío, ¿no quedan más? Genial. Solo un tonto querría hacer este examen, antes de que pueda alegrarme mucho. Veo que el tutor echa un vistazo casual hacia mí, y al ver mi escritorio vacío, frunce el ceño sorprendido. Su rostro, ya de por sí preocupado, se vuelve aún más severo, y tengo unas ganas locas de acercarme. Alisar esos pliegues, pero al pensar en el profesor de la vida pasada,
Gané mucho dinero especulando en bolsa, y luego caminaba flotando, y entonces se me pasó esa idea. Que frunza el ceño, después de todo, en unos años ya no tendrá nada que le haga fruncir el ceño. Levanté la comisura de los labios y le mostré una sonrisa radiante. En mi vida pasada, como máximo no me gustaba estudiar. Pero no hice nada fuera de lo común, como mucho, a la edad en que tenía en mis manos a la chica más joven, la arruiné. Al pensar en eso, me desinflé al instante y bajé la cabeza. Dije para mis adentros, Lu Yue, en esta vida, no tendrás problemas con un hombre como yo, mientras me lamentaba y lamía mis heridas en silencio. Pero vi que en mi campo de visión apareció de repente un objeto inesperado, un examen blanco. Me dio dolor de cabeza. Siguiendo ese dedo, miré hacia arriba y justo me encontré con Lu Yue. Escribe este, yo voy a buscar otro. La cola de caballo rozó su nuca. Asintió con la cabeza, bajó los ojos, sus pestañas se superponían en 4 capas. Mi corazón se estremeció. La mano que sostenía mi cabeza se bajó inconscientemente. Finalmente recordé a qué momento exacto había regresado. Fue esta vez, la bondad que Lu Yue mostraba a cualquier compañero. Inició nuestro vínculo de la vida pasada. En esa vida, acepté este examen. Y luego escribí cualquier cosa, solo pensaba en el nombre de Lu Yue. Después, Lu Yue fue arruinada por este perro ignorante. Justo cuando ella estaba a punto de darse la vuelta, me levanté de repente. En la vida pasada, acepté este examen y luego escribí cualquier cosa. Solo pensaba en el nombre de Lu Yue. Después, Lu Yue fue arruinada por este perro ignorante. Justo cuando ella estaba a punto de darse la vuelta, me levanté de repente y tomé una decisión. Completamente diferente a la vida pasada, le devolví el examen de golpe a su mano y, sin querer, toqué su palma. Joder, qué suave, igual que en la vida pasada. Resoplé con desdén, metí una mano en el bolsillo y esquivé la mirada atónita de Lu Yue. Levanté la mirada desafiante hacia el jefe. De todas formas, no sé hacerlo. No quiero escribirlo. Después de decir esto con estilo, como el alboroto fue considerable. Varios compañeros que estaban inmersos en el mar de problemas levantaron la cabeza y nos miraron a escondidas. Mi desajuste con estos buenos estudiantes, que no tenían nada que ver con el profesor, resultaba, sin embargo, extrañamente. Les tenía cierta confianza. Así que, aunque en la vida pasada mis notas fueron pésimas, gané el favor de muchas chicas jóvenes e ingenuas. No hay remedio. Las chicas inocentes siempre se sienten atraídas por chicos malos como yo. Lu Yue se quedó paralizada a un lado. Sin reacción por el momento, con esas gafas de montura negra, parecía todo atontado. Joder, qué adorable. Tragué saliva. Temiendo que tuviera el efecto contrario, giré la cabeza de inmediato, mientras el profesor bufaba de ira. Salía grandes zancadas. Solo soy malo en los estudios, no en la moral. Aunque no estudio, no puedo afectar a otros estudiantes. Al llegar a la puerta, me despedí del profesor con un gesto honesto. Ay, no es de extrañar que Lu Yue en la vida pasada terminara conmigo. Con este encanto mío, 2 días sin salir del colegio. El profesor me siguió con la mirada todo el camino. Primero di una vuelta por la oficina del director de curso. Luego regresé y llegué a la puerta de la escuela, pero antes de salir, me detuvo el guardia de seguridad. Bajé la mirada y descubrí que había olvidado que llevaba el uniforme. Discutí allí un buen rato, por las buenas y por las malas. No me dejaba salir del colegio. Ese chisme en forma de horquilla no se movió ni un poco de mi pecho. No hubo remedio. Miré sus dedos amarillentos y saqué un cigarrillo del bolsillo, lo encendí. Lo acerqué lentamente a su boca, y luego, ante su mirada de shock, lo solté rápidamente y lo arrojé sobre la mesa de la garita. Una hermosa curva surcó el aire. Encendió rápidamente el periódico que estaba sobre la mesa. Sí, tiro de 3 puntos. Cuando el guardia cogió el vaso de agua a su lado y apagó el fuego con facilidad, levantó la vista. Y solo pudo ver mis huellas. Después de correr un poco, miré hacia atrás. Observando el edificio de aulas entre los altos edificios, junté el índice y el medio sobre mi frente, y dije, respeto a mi juventud. Ok, el primer paso del plan Luna fue un éxito. El pintor derramó suavemente colores suaves en el cielo. La puerta de la tienda se abrió sigilosamente, el puesto de desayuno humeaba y el aroma se desbordaba. El aroma entró en mi nariz, me quedé atónito y me di cuenta de que no había desayunado. Revisé toda la camisa y los pantalones, solo encontré 2 yuanes con 5 centavos. Vaya, estoy bien jodido, ¿qué más da? Lo importante primero. El rascacielos, imponente.
Hacía mucho que no volvía, no encontraba ni mi antigua posilga. Tras un buen esfuerzo, encontré el camino entre recuerdos borrosos, un callejón estrecho. Árboles frondosos, las ramas caídas de la vieja acacia rozaban los hombros de los transeúntes. Sin duda, este era el viejo barrio. En las paredes desconchadas aún se veían mis garabatos de niño. Subí corriendo hasta el piso, miré la vieja puerta de madera. Tomé aire hondo y le di una patada. Sonó un pum. Sentí entumecimiento y dolor en el pie. ¡Ay, carajo, qué dolor! Parecía como si me hubiera fracturado la pierna. Hice una mueca de dolor durante 2 segundos y, viendo que la puerta, aunque desvencijada, seguía firme con su cerradura, la golpeé con fuerza. Nunca supe que esta maldita puerta fuera tan resistente. Por suerte, el ruido despertó al borracho de dentro. Oí un rumor de movimiento dentro. Por dentro también estaba desordenado, pero comparado con fuera, era casi ordenado. Levanté el colchón y palpé debajo, efectivamente, vacío. Así que en mi vida anterior, este dinero ya se lo había gastado en licor para entonces. Sonreí con amargura, solté la mano y el delgado colchón volvió a su lugar, levantando polvo oculto de la tabla. Tú, escondiendo dinero en casa, ¿crees que me engañas? El viejo estaba tirado en el sofá, empujó la ropa que estorbaba al suelo, meneando la botella con autosuficiencia. Su cara rojiza me daba asco. Poco a poco cerré los dedos hasta que el dolor en la palma me taladró. Entonces me di cuenta de que ya estaba frente a él. Lárgate de aquí, no terminó de decir el viejo. Apreté con fuerza su barbilla, tanta que le obligué a abrir la boca, mostrando una expresión de asombro. Antes de que soltara una palabrota, sin dudarlo, le arrebaté la botella de la mano, con un movimiento brusco y directo. El líquido, por el violento movimiento, formó capas de espuma. Al inclinar la botella, el líquido ámbar cayó a chorros, vertiéndose sin piedad en su boca. Los ojos del viejo se abrieron de par en par. De su garganta salió un gemido confuso. Intentó forcejear, pero no pudo defenderse. Desde pequeño, mi fuerza ya era mayor que la suya. ¿El dinero? ¿El dinero de tu licor?, pregunté con severidad, soltándolo para que pudiera respirar. Maldito, ¿te atreves a hacerle esto a tu padre? El viejo se irguió furioso. Levantó la mano, intentó abofetearme, pero por el alcohol perdió el equilibrio. Y cayó al suelo, la mano manchada de licor pegajoso y el olor acre del alcohol barato. Me revolvieron más el estómago. Demasiado perezoso para perder el tiempo con un borracho inútil. Me olvidé del dinero, agarré su cabello y le vertí el resto del licor. El líquido se derramó por la comisura de sus labios, goteó por la barbilla y empapó el cuello de la camisa, dejando manchas. Solo entonces el viejo percibió la diferencia de fuerza. El instinto de supervivencia superó la violencia del alcohol. Solo me dejó arañazos claros en el brazo. A través de los ojos inyectados en sangre del viejo, vi mi propio reflejo, frío y a la vez loco. Agarré su cabeza, obligándole a mirarme a los ojos. Mi tono era de una frialdad indescriptible. Te pregunto, ¿dónde está el dinero? El viejo me miró como si no me conociera. Cuando aumenté la presión en mi mano, por fin reaccionó. Instintivamente, metió la mano en la ropa. Aquí estaba. Solté su cabello. Le rasgué la camisa y por fin encontré unos cuantos billetes rojos, pocos y dispersos. Al echar un vistazo a las botellas tiradas por el suelo, sentí de repente una conocida sensación de impotencia. Era el lamento del yo de 18 años. Porque el yo posterior ya se había acostumbrado a esto, incluso cuando me casé con Luyue. Este viejo tuvo la cara dura de querer venir, y yo lo rechacé. La gente no lo entiende, pero yo sé bien su naturaleza. Este viejo solo quiere cobrar el soborno. Me levanté, lo dejé caer, eché un vistazo al viejo que se tocaba el pelo y tosía, y no me detuve. Salí corriendo por la puerta, dejando que siguiera maldiciendo a mis espaldas. Tras un trotecito, al ver que el paisaje de la calle se volvía cada vez más familiar, mi corazón se fue calmando, especialmente al ver en el cielo el tenue contorno de la luna aún visible. Levanté la cabeza y miré al cielo durante mucho tiempo. Pero justo cuando volvía en mí, una sombra me derribó al suelo. Dios mío. Guardia Ojo Grande, ¿no debería estar en la puerta? ¿Qué hace aquí? Ojo Grande no respondió, solo me rodeó con fuerza. De repente, tuve un mal presentimiento. Miré a un lado y, efectivamente, vi al jefe de Corazón de Hierro, y junto a él, alguien que me resultaba bastante familiar. No fue hasta que me llevaron a la oficina de la escuela que recordé. ¿Quién era? Mi director de curso. Ay. También hacía demasiado tiempo que no nos veíamos. Ren Jiqiang, tú
Ay. El director de curso, furioso, me señaló sin poder pronunciar palabra por un buen rato. Después de más de 10 años, volver a escuchar ese nombre me dejó aturdido. El viejo siempre me llamaba perro maldito, y hasta el día en que registraron mi nombre, él no había despertado de su borrachera. Aturdido, el funcionario no pudo soportarlo más y me puso ese nombre. Así que, en mi vida anterior, después de formalizar mi relación con Lu Yue, me tomé la libertad de pedirle que me pensara un nuevo nombre. Él era buen estudiante, con talento. Y los nombres que se le ocurrían tras varios días de pensar eran naturalmente excelentes. En cuanto a Ren Jiqiang, esa forma de llamarme, la había olvidado por completo. Me senté frente a ellos, aceptando en silencio ese careo a 3 bandas. Al ver los labios del director de curso abrirse y cerrarse una y otra vez, empecé a sentir sueño, y mis párpados se volvieron pesados. Bostecé en silencio, eché un vistazo aburrido, y al ver al tutor con las fosas nasales dilatadas, solté una risita, pero no esperaba que él abriera los ojos como platos. Y al segundo siguiente pareciera que iba a chocar contra mi cara. No sé cuánto tiempo pasó, al ver que yo no reaccionaba. El director, con tono paternalista y desconsolado, bebió un sorbo de agua. Llegó la hora. Me levanté de mi asiento, alicé de nuevo el papel que habían puesto frente a mí. Y lo devolví a la mesa. Director, me retiro de la escuela. Al oír esto, el director alzó la mirada, me clavó los ojos, con aire arrogante. Y su vaso grabado con el título de trabajador avanzado tembló ruidosamente. Ren Jiqiang. Su voz se volvió aguda de repente. Asentí y respondí. Aquí estoy. Para retirarse, se necesita la firma de los padres, no es que cojas un papel en blanco y escribas, retiro, en grande. Asentí con la mente volando, y bajo la mirada desconcertada del director y del tutor, tomé el bolígrafo y, con trazos vigorosos, escribí el nombre del viejo. Y lo empujé hacia ellos. Ambos se quedaron en silencio un instante, y luego su respiración se volvió más pesada. Dije, mi padre es un borracho, no se preocupa por mí. Al oír esto, la mirada de ambos cambió bruscamente. Los labios fruncidos del director se suavizaron al instante, y si no estudias, ¿qué harás después? ¿Ventana opresiva? Ya tengo pensado un camino. Insistieron un rato más. Pero sus palabras eran mucho más amables que antes, aunque yo seguía entrando por un oído y saliendo por el otro. En el punto muerto, fui yo, el bondadoso, quien dio medio paso atrás. Arrebaté de las manos del director la solicitud de baja, y bajo la mirada conjunta de ambos, de repente recordé algo. Me lamí los labios con aire pícaro, y, deslizándome, me arrojé a sus pies. Director. Tutor, por favor, préstenme algo de dinero. Por favor. O bien eran intelectuales, nunca se habían topado con alguien tan descarado como yo. Con mi labia incansable, finalmente conseguí un fajo de billetes rojos y, sonriente, llegué a la puerta de la escuela. Le hice una seña al tío que recogía chatarra para que esperara fuera, y luego, bajo la mirada alerta del guardia de seguridad, volví a clase con paso desenfadado. El examen sorpresa ya había terminado, y todos se quejaban de las preguntas. Al verme entrar, se hizo un silencio momentáneo. Ren Jiqiang, ¿a dónde fuiste? Alguien preguntó amablemente, y yo respondí con indiferencia. No le respondí de inmediato, fui a mi asiento y me quité la chaqueta del uniforme. Metí dentro tantos libros del pupitre como pude, los que no cabían. Los seleccioné, buscando algunos limpios, sin manchas de mocos. Los tiré sobre la mesa. Ren Jiqiao, ¿qué estás haciendo? El compañero de adelante habló de repente, con un tono de inquietud amable. Lu Yue dejó de escribir. Se giró, mirando hacia aquí con recelo, debajo de su mano. Había un nuevo juego de exámenes. Ella siempre era así, talentosa pero compasiva. No me atreví a mirar atrás, sino que, bajo las miradas preocupadas de todos, confesé, voy a abandonar la escuela. Todo lo que hay sobre la mesa es gratis, quien necesite algo, que lo tome. De repente pensé en algo, la gente con ese sentido de responsabilidad es así. Incluso si a mi edad yo amenazaba con dejar la escuela, él también lo lamentaba. Lo pensé, y al llegar a la puerta, susurré rápidamente al oído del profesor. Puede usarme como ejemplo negativo en el futuro, no vendré a molestar su clase. Cuando el profesor frunció el ceño y se preparó para golpearme con un trípode. Yo ya lo había previsto, dando un gran paso, cargando una bolsa de libros. Justo al acercarme a la puerta, el guardia de seguridad con su bastón de acero inoxidable me detuvo.
Le mostré el permiso de salida y salí del colegio sin preocupaciones. Vendí los libros envueltos en el uniforme a un viejo trapero. Chico, ¿ya no estudias? Al irme, mientras contaba los 28,80 yuanes que había ganado, el guardia me preguntó con preocupación. Agité la mano y, sin mirar atrás, dije, ya no estudio. No soy bueno para esto. Luego junté el índice y el medio, y me despedí solemnemente de la escuela. Esta vez, corté de raíz el vínculo fatídico entre Lu Yue y yo. Pero según su trayectoria vital, era muy probable que no volviéramos a encontrarnos. ¡Qué bien! Apretando el fajo de billetes en mi cintura, di un gran rodeo por la ciudad. Hasta que encontré el origen de mi emprendimiento. Saqué varios billetes rojos. Grité fuerte, jefe, y comencé la segunda parte del plan Luna. Esa noche, anuncié la hora. Volví a casa una vez más, y efectivamente, el viejo había salido a emborracharse. Después de hacer algunos quehaceres en la casa, salí sin dudar, exhalando profundamente. Caminé por las calles, inspeccionando donde debería construir mi imperio comercial. Mientras deambulaba, llegó la noche. Masticando un bollo, así pasé la cena. ¿Qué podía hacer si era pobre? Después de inspeccionar otro lugar, frené de golpe. Me detuve en una esquina, me escondí detrás de la pared hasta que vi a Lu Yue, con su mochila en brazos. Corriendo a casa. Entonces salí de detrás. Miré fijamente su mochila abierta. Y el uniforme roto, con una expresión pensativa. Lu Yue siempre cuidaba mucho sus libros. Esto es, frunciendo el ceño, cogí un puñado de tierra del suelo. Además, coloqué un palo roto detrás de mi pantalón y me metí en el callejón por donde ella había venido. Apenas entré, me topé con 3 tipos de pelo teñido de rubio, que parecían estudiar incluso peor que yo. Al ver la cartera rosa tirada en el suelo, comprendí al instante, acababan de asaltar a Lu Yue. Maldita sea, 3 perros. Los rubios me notaron. Apagaron sus cigarrillos, me echaron un vistazo al uniforme y silbaron. Claramente también me veían como una presa fácil. Saqué un cigarro que olvidé tirar. Lo levanté y, sonriendo, me acerqué a ellos. En el momento en que los rubios me miraron con codicia, les lancé un puñado de tierra a los ojos. Mientras se agachaban, tapándose los ojos y maldiciendo, saqué el palo roto de detrás de mi cintura. Y les di con todo. En mi vida anterior, después de enredarme con Lu Yue, no me atreví a meterme en peleas. Porque a mi amor no le gustaba. Después de tantos años sin pelear, estaba un poco oxidado. Maldita sea, me costó bastante. Me toqué la herida en la boca. Corrí todo el camino, y al saltar una pared para acortar camino, pisé sin querer a un perro. Me persiguió todo el camino, pero gracias a él, llegué antes que Lu Yue. Al llegar al pie de su edificio, arrojé su cartera en el camino por donde debía pasar. Al ver que Lu Yue recogía la cartera, me di la vuelta y me fui al instante, tocándome la herida en la comisura de los labios. Levanté la vista y vi la luna brillante, me fui satisfecho, tras mis cuidadosos cálculos. Finalmente, invertí los 7,000 fondos de mi emprendimiento en un lugar no lejos de una escuela secundaria. En una intersección de 3 caminos, con gran afluencia de gente y además conveniente para el transporte. Me permitía subirme al triciclo pequeño y huir en cualquier momento, pero no esperaba encontrarme con el viejo maestro. Le ofrecí una salchicha asada, con extra picante y adormecedor, como agradecimiento. Como accionista original, por la ayuda financiera que me dio. Al verlo todavía dudando, se la metí en la mano de golpe, y luego me apresuré a atender a otros clientes. El flujo de gente viene en oleadas, el puesto que antes estaba bastante concurrido, de repente quedó vacío. Miré de reojo, el infantil viejo maestro, por su cuenta. Se metió en la boca una salchicha de fideos asada, ¿así que esto es el emprendimiento del que hablabas? El viejo maestro habló con cuidado, temeroso de herir mi pobre autoestima, con la boca. Todo enrojecido por mi entusiasmo. Ante eso, yo estaba tranquilo y sereno. Pero el viejo maestro tenía una expresión complicada, como si estuviera haciendo algo vergonzoso. No subestimes mi puesto, aunque pequeño, puede ganar bastante en un día, pronto podré devolverte el dinero. Diciendo eso, chasqueé los labios, digno de ser el futuro rey de los puestos de comida. Esta salchicha de fideos asada sabe muy bien. El viejo maestro se secó el sudor de la frente provocado por el picante. Negó con la cabeza con indiferencia, dudó mucho tiempo y finalmente soltó una pregunta. ¿De verdad ya no vas a estudiar? No, ¿de qué sirve incluso si me gradúo? Con mi nivel mediocre, no encuentro trabajo, mejor empezar un negocio temprano. Estaba limpiando la parrilla, mirando el puesto vacío,
no pude evitar preguntarme. A esta hora solía estar concurrido, ¿por qué hoy nadie se acerca a mi puesto? Mientras reflexionaba, me limpié el aceite de las manos y continué. Lo más importante es que no tengo dinero para la matrícula. El dinero que gané a escondidas lavando platos para otros en ese entonces. Él, tontamente, lo dejó en casa, y el viejo se lo llevó, en la vida anterior. Él todavía mantiene una mentalidad de estudiante, aunque no puede aprender, aún quiere quedarse en la escuela. Se preocupaba por eso, pero en esta vida se ha resignado. Sábelo todo, me toqué la cara y luego bajé la cabeza para revisar mi ropa. Al ver a los estudiantes que no dejaban de mirar furtivamente hacia aquí, me sentí cada vez más aburrido. ¿Por qué no se acercan? Mientras pensaba, sin darme cuenta, miré de reojo hacia un lado. Con la boca abierta, el profesor jefe con expresión inexpresiva reaccionó al instante. Entendí dónde estaba el problema, y sin importar si él quería o no, directamente en su mano. Le metí otra salchicha asada, se la entregué y le dije: toma, si no la tienes en la mano, no tendré clientes. El profesor jefe no entendió mi intención hasta que vio a los estudiantes que de repente se agolparon alrededor. Entonces se dio cuenta de que era su propia autoridad la que había intimidado a estos chicos. Efectivamente, los estudiantes le temen al maestro. Por fin llegaron más clientes. Cobré el dinero apresuradamente, mis manos no paraban, y noté de reojo al profesor jefe que seguía allí, y le pregunté casualmente, ¿cómo fueron los resultados de la prueba? Bastante bien. Todos se mantienen bastante bien. Al oír que todavía me preocupo por los compañeros de clase, la expresión del profesor jefe fue de gran satisfacción. Sostenía la salchicha en alto, y yo no pude evitar emocionarme. No esperaba que el profesor jefe aún pensara en ayudarme a atender a los clientes. Fingí despreocupación. Y le pregunté de nuevo, ¿el primero sigue siendo Lu Yue? Esa es una certeza. Lu Yue, sin duda es la primera, sin lugar a dudas. Al escuchar el tono orgulloso del profesor jefe, no pude evitar asentir, sí. Lu Yue siempre ha sido excelente. Si no se hubiera casado conmigo en la vida pasada y se hubiera sacrificado por mí y por los niños, sin duda ella se habría convertido en alguien admirado por muchos. ¡Qué caliente! El aceite salpica, me quema un poco la mano. Al ver a los estudiantes aglomerados frente a mí, de repente recordé que hoy no es fin de semana. Jefe de clase, hoy no das clase, me tienes ocupado. Jefe de clase, extiende esa mano libre para ayudarme a recoger el dinero. No, hoy los de tercer año fueron juntos a caminar a la montaña, ya hemos vuelto. Solo que camino rápido, dice, y no puede evitar sentirse un poco melancólico. Ay, la condición física de ustedes los estudiantes es cada vez peor. Cada uno camina, y ni siquiera son tan rápidos como yo, que ya estoy mayor. Al oír esto, de repente tengo un mal presentimiento y levanto la cabeza. Y descubro que el jefe de clase está saludando con entusiasmo a lo lejos, una larga hilera de aceite. Se desliza por el palillo de bambú y cae en la mano. Miro hacia allá. Y veo una larga fila de estudiantes. De un vistazo, distingo a Lu Yue entre la multitud. Ella está conversando en voz baja con los compañeros de alrededor, con una sonrisa tímida en los labios. Su rostro muestra una tranquilidad poco común, hasta que alguien en el puesto me llama impacientemente, y me apresuro a bajar la cabeza. Mis manos operan con habilidad, pero mi cabeza se inclina aún más, como si quisiera enterrarla en la bandeja del horno. ¡Ay, compañeros! Sonrisa oficial. Estas palabras son realmente corteses. Sin mí, que soy un lastre, el promedio de la clase. Seguro que ha subido mucho. El jefe de clase me da una palmada en el hombro y agita la mano con autoridad. Hoy invito a toda la clase a salchichas asadas. Tomen las que quieran. Solo díganle a Ren Jiqiang, wow. Gracias, jefe de clase. Y gracias también a Ren Jiqiang. De repente surge esta frase entre la multitud. Hace que las palabras de agradecimiento hacia mí se sucedan una tras otra. Quien no lo sepa, pensaría que he donado mucho dinero. Miro de reojo a Lu Yue, ella me observa con curiosidad. Aparto la mirada rápidamente y, dirigiéndome a todos los llenos de juventud, fuerzo una sonrisa. No, somos compañeros, ¿cómo podría dejar que paguen? Gratis, tomen las que quieran. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí, eres muy amable. El jefe de clase a mi lado quiere interrumpir, pero con rapidez tomo la salchicha que tiene en la mano. Y se la meto en la boca. Todos son entusiastas pero también tímidos. Todos traen su propio dinero, e ignorando mis objeciones, insisten en pagar. Los que no traen dinero, aunque tienen antojo,
están avergonzados y de vez en cuando hacen que tenga que cerrar la bolsa del dinero y entregárselas uno por uno. A los que se sienten incómodos, les meto directamente la salchicha en la boca, simple y rápido. La verdad, aunque no soy bueno en los estudios, me gustan bastante los estudiantes. Tienen la mente simple, sin malas intenciones. Por un momento. Aunque el jefe de clase me ayuda, todavía estoy muy ocupado. Miro a la derecha. Tomo con cuidado la salchicha bien tostada, le unto salsa de tomate. Y luego espolvoreo un poco de pimienta en polvo en la parte superior. Lu Yue, la tuya. Pronuncio su nombre en voz baja, y por un momento siento un ardor en el pecho. Lu Yue se sorprende un poco, con los ojos llenos de alegría. Toma la salchicha de mi mano. Ella no puede comer picante, pero precisamente anhela el chile. En la vida pasada, cada vez que salía a comer con ella, siempre era una porción picante. Y una porción no picante. ¡Wow, Lu Yue! Tu salchicha está perfectamente asada, ¿verdad? Lu Yue da un mordisco. El polvo de pimienta la pica, entrecierra los ojos y, sin querer, saca un poco la lengua. Yo me apresuro a intervenir. ¡Ay, es cierto! Lu Yue, tienes mucha suerte. Gracias. Entre las cejas y ojos de Lu Yue, parece florecer una flor espléndida. Detrás de las gafas, sus ojos brillan con una luz cristalina. En la vida pasada. Me gustaba mucho molestarla, cuando estaba cansada de estudiar, le quitaba las gafas en secreto. Y luego besaba sus cejas y ojos, la miraba con sus ojos nublados y la abrazaba. Lu Yue estaba muy feliz, pero cuando su mirada se cruzaba con la mía, era como si ardiera. Aunque lo retiré, luego aparecieron algunas vetas rojas. Bajé la mirada para ver. Recordé que hoy llevaba una camiseta blanca, con una manga larga atada casualmente a la cintura. Los músculos del pecho se entreveían y el sudor del abdomen pegaba la tela a la piel. ¿No es esto una competencia comercial? Si no me hubiera vestido así, el negocio no habría ido mejor que a los demás. Lu Yue, estudia mucho. Al oírme decir esto, Lu Yue levantó la mirada. Me sonrió ligeramente y dijo, ¿en serio? Después, mantuve la cabeza baja todo el tiempo, ocupado con lo que tenía entre manos, hasta que el viejo jefe miró la hora y se llevó al grupo al marcharse. Solo entonces me atreví a levantar la cabeza, mirando con anhelo la espalda de Lu Yue. Su cola de caballo se agitaba muy alto. Mostraba confianza por todas partes, sin que se notara en absoluto el aspecto de la depresión posparto de aquellos años. En mi vida anterior, debido a los problemas académicos, no encontraba un buen trabajo. Así que, en la ciudad donde Lu Yue iba a la universidad, monté un puesto ambulante para emprender. Una joven estudiante brillante. Y un estudiante rezagado de los últimos puestos juntos. La historia sonaba bien, pero nadie creía que duraría. Incluso yo solía sentir inseguridad, porque Lu Yue era realmente excelente. Después de sus clases, a menudo venía a ayudarme en el puesto. Cuando se encontraba con compañeros de la escuela, también me tomaba del brazo con naturalidad. Y presentaba con confianza, este es mi novio. Aunque ellos no lo dijeran, yo también podía percibir lo que pensaban, realmente una flor. Plantada en estiércol de vaca. Aunque Lu Yue no veía problema en ello. Yo no quería que ella pasara penurias. Trabajaba varios empleos al día, ahorrando y gastando con moderación. Lu Yue era muy observadora, notó que algo andaba mal y pidió dinero a su familia. No sé cómo su familia aceptó dárselo, pero al ver los ojos enrojecidos de Lu Yue, apreté los dientes y juré que no permitiría que ella sufriera con este joven pobre, sumando lo que había ahorrado de mis trabajos anteriores y el dinero de la familia de Lu Yue. Compré una fábrica quebrada para iniciar un negocio integral de salchichas de almidón. Esos años, Lu Yue siempre se afligía porque yo lo pasaba muy mal, pero a mí no me parecía, al contrario, sentía que los días tenían cada vez más esperanza. Esa era la esperanza del futuro de Lu Yue y mío. Nunca imaginé que, al esforzarme, realmente lograría algo. Más tarde, las tasas de matrícula de Lu Yue para su maestría y una serie de gastos iniciales de investigación científica que debían pagarse por adelantado, salían de la tarjeta que compartíamos. La vida iba viento en popa. Cuando Lu Yue cursaba el máster, nos casamos. La escritura de la casa estaba a nombre de ella y de sus padres. Después de todo, de mi lado solo había un viejo, y no iba a dejar que se beneficiara. Pero cuando Lu Yue estaba en el doctorado, descubrió que estaba embarazada, como fruto de nuestro amor. Tras consultarme, Lu Yue decidió tener el bebé, mientras esperaba en casa. El doctorado se retrasó, y la fábrica también tuvo problemas debido al llamado incidente de los ingredientes de las salchichas de almidón en Internet.
Los productos no se vendían. Durante ese tiempo, yo estaba completamente loco. Luyue solía afligirse por no poder ayudar a la familia. A menudo lloraba a escondidas. Más tarde, Luyue dio a luz a nuestra hija. Y sufrió depresión posparto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terrible que es una enfermedad mental. Me arrepentí innumerables veces de no haberlo notado antes, siendo su pareja. Aunque Luyue seguía siendo tan considerada, siempre sonreía para no preocuparme. Yo sentía claramente que era una sonrisa forzada. La impotencia ante el cambio en la fábrica. El estancamiento en la investigación académica, la confusión de ser madre primeriza, todo junto. La obligó a ser ama de casa. Luyue, una persona tan brillante. Atrapada sin remedio en casa, como una rosa vibrante que se marchita lentamente. Después lo pensé detenidamente, cuanto más alto se cuelga, menos sentido tiene. Una persona tan excelente como Luyue no debería estar atada por la familia, ni encadenada como esposa. Debería ser Luyue, solo Luyue, no mi esposa. Ni la madre de mi hijo. Aunque el corazón mundano anhele el cielo lejano, es inalcanzable explorar lo que cuelga alto. Luyue, desde el principio, no debería haber sido retrasada por alguien como yo. Los compañeros se alejaron poco a poco. Yo me quedé quieto en el lugar, mirando sus espaldas juveniles y llenas de vitalidad. Jefe, una salchicha asada, dijo un cliente tendiendo 3 billetes. Los tomé con expresión cambiante y, como siempre, pregunté por el sabor. Así fue. Estuve trabajando hasta la noche, justo cuando iba a cerrar el puesto, descubrí que el viejo se acercaba a mí con aire amenazante, agarrando una botella de licor y echando un trago. Probablemente dándose valor. Levanté una ceja con sorpresa, no esperaba que este borracho, que anda ebrio todo el día, pudiera encontrarme aquí. Más sorprendente aún, que llegara tan tarde. Maldito sinvergüenza, te atreviste a vender las cosas de la casa. Te voy a dar 2 bofetadas. Puso la mano sobre mi pequeño triciclo, listo para volcar mi querido vehículo. ¡Qué risa! Cree que porque hay mucha gente no me atrevo a golpearlo a él y a los suyos. Es realmente ridículo. En mi vida anterior ya me arrepentí de haber tardado tanto en ponerlo en su lugar. Le sujeté la muñeca y se la giré hacia arriba con fuerza, haciéndole gritar como un condenado. Lo aparté con facilidad hacia un lado, con una expresión que dejaba ver que todavía usaba algunas cosas compradas con dinero de Luyue. El viejo no podía soltarse de mi agarre, sus ojos giraban con astucia. No tramaba nada bueno. Efectivamente, al segundo siguiente, se dejó caer al suelo y empezó a revolcarse y a hacer escenas. ¡Ay, ay! ¡Socorro! Este hijo desagradecido se atreve a pegarle a su padre. Vengan a ver, todos. Vengan a ver. El hijo golpea al padre. Sus manos se agitaban sin control. Y sus pies pateaban el suelo sin cesar. El polvo se levantaba con sus movimientos, manchando su ropa arrugada. Y maloliente. La gente a su alrededor lo observaba, algunos sorprendidos, otros compasivos. O indiferentes, pero nadie se atrevía a intervenir. Yo lo miraba en silencio hacer su escena. Observando esta farsa absurda. En mi vida anterior, cuando la fábrica tuvo problemas, el viejo se presentó sin vergüenza ante Luyue y en público la jaló y le hizo un escándalo, queriendo sacarle dinero para beber antes de que la fábrica cerrara. Aunque Luyue había oído de mí, lo sinvergüenza que era el viejo, no sabía que fuera tan difícil. Todavía recuerdo que Luyue, que apenas había mejorado de su enfermedad, salió con el niño en brazos. Y fue señalada y criticada por personas que no sabían la verdad. Cuando Luyue se casó conmigo, solo había recibido elogios de todos, nunca había sido observada como un espectáculo. A mi oído llegaban los gritos del viejo. Y su actitud desvergonzada, superponiéndose con mi vida anterior. Mi corazón, que ya estaba entumecido, comenzó a sentir cierta irritación. De repente, agarré su cuello y lo levanté. Mis ojos se enrojecieron ligeramente mientras lo advertía. ¿Sigues armando escándalo? Que sea más grande, que todos sepan que eres un borracho. Que nunca me crió. Grité, desahogando el sufrimiento que este padre biológico me había causado en 2 vidas. El dinero que dejó mi madre estaba en el suelo. Justo cuando me daba la vuelta, escuché el sonido de un vidrio romperse. Y el aviso de una persona de buen corazón. El viejo se abalanzó sobre mí con la botella rota en la mano, pero yo solo lo miré fijamente, observando sus ojos enloquecidos, sintiendo un profundo cansancio en mi interior. ¡Qué fastidio! Esta vida no tiene sentido. Morir también estaría bien. Así la vida de Luyue y la mía serían 2 líneas paralelas para siempre, mientras la multitud gritaba alborotada.
Tuve una visión de Luyue de mi vida anterior. Después de que le contara toda mi vida, como una rata acorralada, ella solo tomó mi rostro entre sus manos, queriendo obligarme a mirarla a los ojos. Con seriedad, palabra por palabra, me dijo, no dejes que otros interfieran en tu vida. Debes tener tu propio camino. Incluso el lodo puede pegarse a la pared. Él besó mis cejas y ojos. Y me susurró suavemente, mi amor, no eres un desgraciado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, di medio paso atrás. Luyue de mi vida anterior. Me jaló desde atrás, y la botella afilada solo se clavó en mi brazo derecho. La sangre roja y tibia hizo que la razón del viejo recuperara el control sobre el alcohol. Solté las manos tembloroso, y en sus ojos solo vi miedo al aparecer en mi campo de visión. De lo contrario, sumado a esta lesión intencional, te aseguro que pasarás el resto de tu vida en la cárcel. El viejo tragó saliva. El olor a alcohol en el suelo. Me daba náuseas. ¿Aún no te largas? ¿No ves que ya llamaron a la policía? Mi amable advertencia hizo que el viejo se levantara apresuradamente y huyera sin mirar atrás. Recogí uno por uno los fragmentos de vidrio del suelo y los tiré a la basura. Luego monté en mi pequeño triciclo y me fui. El viejo es realmente estúpido y torpe. Le mentí. La gente de alrededor no es pariente ni vecino. ¿Cómo van a llamar a la policía? Esto es un asunto familiar. Fui al hospital a tratar la herida del brazo. En cuanto huelo este olor a desinfectante, siento una incomodidad por todas partes. En mi vida anterior, Luyue sufrió depresión posparto. Se negaba a reconocer que tenía una enfermedad mental, así que yo tenía que ir al hospital constantemente. Incluso, después de varios encuentros, con mi descarada petición, logré agregar el WeChat del médico. Ella me dijo que, incluso con el apoyo activo de la familia, las madres siguen siendo propensas a la depresión posparto. El proceso del parto causa cierto daño y fatiga al cuerpo de la madre. Además, después del parto, hay que cuidar al recién nacido, lo que puede provocar que el cuerpo de la madre y su estado mental sean más frágiles. Aunque la familia le brinde cierta atención y cuidado a la madre, es posible que aún no se satisfagan sus necesidades emocionales y psicológicas. Si la madre carece de suficiente apoyo social y emocional, puede sentirse aislada y desanimada. Cada vez que pienso en esto, no puedo evitar abofetearme. Así es como actúas como esposo, maldito idiota. Pero Luyue, a pesar de estar enferma, siempre me consolaba y comprendía lo duro que era para mí correr de un lado a otro. Mi esposa. Mi amor. Maldita sea, ella es realmente demasiado buena. Salí apresuradamente del hospital y por fin regresé a mi nuevo hogar bajo el puente. Pero al ver la mierda de perro dentro de la humilde tienda de campaña, no pude evitar salir y maldecir al aire. ¡Qué fastidio! Aunque siempre bromeo diciendo que esto es una perrera, nunca pensé que realmente hubiera un perro cagando aquí. Refunfuñando, limpié la mierda de perro y me tumbé en la cama. A través del tragaluz improvisado que había cavado en la tienda, miré la luna. Luna, luna, por favor protege a mi amada. Que esté a salvo en esta vida. En los días siguientes, aparte de molestar al director de curso y al viejo jefe, y encontrarme con Luyue por casualidad una vez, no volví a verla. Luego, después del examen de ingreso a la universidad, me encontré con Luyue de nuevo, que vino a visitar mi negocio. Me asusté tanto que cambié inmediatamente el lugar del puesto, y hasta que se fue a estudiar a otra ciudad, no la vi. La nueva vida brillante de Luyue comenzó. Los días pasaban uno tras otro, desde la última vez que vi a Luyue. Ya habían pasado 2 años, 3 meses y 5 días. Ay, para ser sincero, yo tampoco quería recordar los días. Pero por mi talento innato, las fechas aparecían automáticamente en mi mente. Incluso pensé que había despertado algún talento oculto, así que pedí prestados los materiales de estudio de un estudiante de secundaria para ver. Bien hecho. Me mareé al verlos. Claro, no soy bueno para estudiar. De nuevo esa voz familiar. Con destreza, añadí más picante y más especias, con una mano recibía el dinero y con la otra entregaba la salchicha asada. Mientras veía al viejo jefe jadear por el picante, me reía de él y al mismo tiempo le pasaba el agua. Viejo jefe, ¿cómo es que eres tan increíble? ¿Por qué, cada vez que pongo un puesto, puedes encontrarme? Durante estos años, para evitar encontrarme con Luyue tanto como fuera posible, cambiaba de lugar cada vacación, pero siempre, sin falta. El viejo jefe me miró de reojo con orgullo, se dio una palmada satisfecho en su prominente barriga cervecera y dijo, eso se llama habilidad. Sonreí con suavidad, mientras miraba su coronilla cada vez más rala, y le advertí.
Ya eres mayor, come menos cosas con tanto aceite y sal, cuídate de las 3 altas. Pero él agitó la mano con indiferencia, así que solo pude encogerme de hombros sin remedio. Después de atender a otro cliente, saqué una caja de terciopelo rojo de mi pecho. El viejo jefe levantó las cejas, con los ojos llenos de sorpresa. Para mí, claro, ¿no fue el día del maestro hace poco? Yo, ese mal estudiante, no fui para no darte vergüenza, pero al menos debía compensarte con un regalo. Ay, hijo, ¿cómo dices eso? El viejo jefe tiró la brocheta, se limpió las manos en la ropa y luego tomó mi regalo. Una pluma, este regalo me gusta. El viejo jefe reía de felicidad. Y los pocos pelos de su cabeza parecían bailar, no sé cómo un simple regalo podía hacerlo tan feliz. ¿Qué pasa? Los otros compañeros vinieron a verte con las manos vacías. ¿Cómo es posible? Pero con esta intención basta. Mientras limpiaba la plancha con indiferencia. Sin dar señales, desvió la conversación hacia Luyue. En cuanto mencionaron a Luyue, su buen estudiante, el entusiasmo del profesor volvió a aparecer. Luyue, oí que le va muy bien en la universidad. Ay, Dios mío. Eso es seguro. Luyue es excelente, destaca en todo. Claro. El profesor levantó la pluma, la miró de arriba abajo y finalmente entrecerró los ojos. Mirando las letras en inglés, movió la lengua varias veces en la boca, pero no logró pronunciar una palabra correcta. Tampoco entendía qué hacía ese profesor de matemáticas con letras en inglés. Vi al profesor que de repente se giró misteriosamente, dándome la espalda. A escondidas, ¿acaso no se va a conmover hasta llorar otra vez? Estaba a punto de consolarlo. Pero lo vi girarse como si hubiera recibido una descarga eléctrica, como si tuviera un objeto caliente en las manos. ¿Por qué esta pluma quema tanto? Estás loco, devuélvela, devuélvela. El profesor sostenía el teléfono con la mano derecha, la pantalla aún en la página de la aplicación de compras, y metió apresuradamente la pluma en la caja. Lo intentó varias veces, pero no acertaba la posición. Tómalo. Tú sabes bien que no solo he vendido en puestos callejeros todos estos años. Con la experiencia de mi vida anterior. Además de vender en la calle, también he vendido otras cosas, y he estado muy por delante del mercado. Ahorré una buena cantidad de dinero temprano, negocié con una fábrica local y retomé el camino de la riqueza de mi vida anterior. La razón por la que sigo vendiendo en la calle es pura pasión, además. El profesor ha venido a apoyar mi negocio sin falta todos estos años, y sus pequeños ahorros han sufrido mucho. Después de mis persuasiones, el profesor guardó la pluma tranquilamente en el bolsillo. Gracias. Lian Jiqiang, fruncí los labios con impotencia, corrigiéndolo de nuevo. Te lo he dicho muchas veces, llámame Renancy, no uses ese nombre vulgar de antes. El profesor acarició la pluma escondida en el bolsillo, frunció los labios y movió la cabeza. Nancy, Renancy, al oírlo murmurar con tono burlón, no pude evitar rodar los ojos. El profesor se sentó en el macetero detrás de mí y charlamos sin mucho interés. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Ponerte un nombre tan literario? Antes no te veía tan culto. Jeje, ¿suena bien el nombre? Me lo puso Luyue en mi vida anterior. Ansi, carajo, qué culto suena. El viejo asintió, dudó 2 segundos y luego negó con la cabeza, siempre sonaba como Ansi. Ansi, oye, ¿tú eres de por aquí? Una vez no pude evitar girarme y miré al viejo con sorpresa. Lo puse nervioso, ¿cómo podía saberlo? De la vida pasada. Le rogué a Luyue que me pusiera un nombre bonito. Después de pensar varios días, me dio varias opciones. Este Ansi solo lo inventó para burlarse de mí. Porque no le dejaba preocuparse por nada, ni grande ni pequeño, así que solía acariciarme la cabeza y decir, luna brillante, odio la separación. Pero yo sabía, Ansi. Lo sé, las estrellas de la luna brillante son mi saber. Me enamoré de este nombre a primera vista. ¿Acaso entre los letrados hay esa complicidad? Miré al cielo y decidí cerrar el puesto. Al resto de salchichas asadas. Les eché salsa, las empaqué y se las di al viejo. Esto es un obsequio para la señora maestra. Antes de que el viejo sacara dinero del bolsillo, ya había subido a mi querido vehículo. Dios mío, qué sorpresa. ¿Luyue está allí? Mi alma dio un traspié, y rápido me escondí tras un árbol. Luyue, igual que en la vida pasada, se había quitado las gafas y alisado el cabello. Toda ella resplandecía de lo hermosa. Luyue, no estés triste. El tío estará bien. Fue entonces cuando noté a la chica que estaba a su lado. Agachada con ella, jugando con un perrito. ¡Ay! Una conocida, era su mejor amiga. Recuerdo que escribía novelas.
Ninguna de las dos la vio. Luyue tenía la cabeza baja, con una nube de tristeza, que sin querer se extendió por todo su rostro, las cejas fruncidas. Al verlo, sentí que el corazón se me rompía. Me di una palmada en la cabeza y recordé con atención. En este momento de la vida pasada, ¿qué accidente le ocurrió a mi querido suegro? En mi vida anterior, Luyue de repente pidió un permiso en la escuela por un tiempo. Sin tiempo para explicarme, se fue apresuradamente. En ese momento, la fábrica estaba en su fase inicial. Ella me pidió que supervisara y no me permitió ir con ella. No tuve más remedio. Solo pude transferirle a Luyue todo el dinero que tenía en mi teléfono y en mi tarjeta. Más tarde, cuando insistí, ella me dijo que su padre se había caído y se había lastimado la pierna. Los padres de Luyue eran trabajadores comunes, trabajaban en una fábrica. Su padre subía y bajaba todo el día. Y por eso ocurrió este accidente. Fruncí el ceño y mis dedos arañaban la corteza del árbol. Luyue negó con la cabeza, acarició la cabeza del perrito y suspiró. Luego se fue con su mejor amiga. Sus hombros se veían un poco más anchos. Pasaron varios minutos. Hasta que me aseguré de que se habían ido por completo, solo entonces me atreví a aparecer. Al verme, un viejo conocido, Wan Wan, el perro, se acercó de inmediato. Distraído, vertí comida en su plato. Acaricié la cabeza del perrito, donde aún parecía quedar el calor de la mano de Luyue. En mi vida anterior, mi querido suegro, incluso con la pierna rota, y los altos costos del tratamiento, no quiso usar el dinero que mi padre le había dado a Luyue. Temía que si usaba mi dinero, su hija quedara en una posición inferior frente a mí. Ay, mi amada estaba muy angustiada. Sus padres también estaban muy angustiados. Al final, a escondidas de Luyue, llamé a mi suegro. Y le dije que venía a devolverle el dinero, justo el que Luyue les había pedido prestado en aquel entonces. Incluso falsifiqué un pagaré con intereses. Luego, bajo varias garantías mías, mi suegro asintió con rigidez. Al final, no olvidó advertirme que no maltratara a su hija, o de lo contrario también me rompería la pierna. Mi suegro y mi suegra eran personas honestas, preferían vender todas sus posesiones antes que pedir ayuda a familiares o amigos. Al pensar en esto, me dolía la cabeza. Mi querido suegro realmente me caía muy bien. Entonces, me di una palmada en la frente y llamé a la fábrica. Después de dar algunas instrucciones, monté en mi querida bicicleta y fui al supermercado. Elegí varios regalos caros pero discretos, y luego fui directamente a la casa de mi antiguo profesor. Allí, con un deslizamiento familiar, agarré sus piernas con ambos brazos, sosteniendo los regalos, sin olvidar saludar cortésmente a su hijo e hija. No tengo muchas virtudes, solo que tengo la cara muy dura. Si no, en mi vida anterior, Luyue no habría caído en mis manos. Después de exponer mi petición, mi antiguo profesor torció la boca, su expresión tensa desapareció de su rostro, como nubes blancas. Su rostro palideció. Solo por eso, dilo directamente. Me asustaste. Por tu actitud, pensé que querías que malversara fondos. Está bien. Eso significa que está hecho. Mi querido suegro, su yerno, no, el yerno de su vida anterior, viene a salvarlo de las dificultades. Dejé los regalos y los productos de embutidos recién hechos de la fábrica en casa de mi antiguo profesor. Al despedirme, miré a su nieto pequeño y le dije amablemente: niño, debes estudiar mucho, o terminarás como yo. Antes de terminar la frase, mi antiguo profesor me dio una patada y me echó fuera. La puerta blindada se cerró sin piedad. Miré el carácter de la fortuna en la puerta y una vez más admiré la bondad de mi antiguo profesor. Ni siquiera quería desperdiciar un mal ejemplo gratuito. Ya le dije que le cobraría derechos de autor. En fin. Ay, pero por el lado de Luyue, todavía estoy preocupado. Ella es una persona fuerte, le gusta hacer las cosas por sí misma. Estos días seguro que no la está pasando bien. Con este cerebro que no pasó el examen de ingreso a la universidad, pensé detenidamente y luego me di una palmada en el muslo. Empecé a esperar frente a la casa de su mejor amiga, que había dejado de estudiar y estaba en casa. Ay. En mi vida anterior ya sabía que su amiga era una ermitaña, pero no imaginaba que fuera tan extremo. Pasó un día entero, hasta que finalmente la vi bajar. Al instante, subí el cierre de mi chaqueta y escondí media cara dentro. Agaché la cabeza fingiendo mirar el teléfono. Vaya, en el parque de atracciones hay globos gratis. Y una noria gratis. Vaya, solo una vez en la vida. Al ver la expresión indiferente de su amiga, me escondí en el hueco de la escalera, me quité la chaqueta. Le di la vuelta y me la volví a poner.
Menos mal que fui listo, usé una chaqueta que se puede usar por ambos lados. Corriendo hacia su mejor amiga, fingiendo ser una transeúnte, Dios mío. En el parque de atracciones hay globos gratis y también una noria gratis, wow. Solo una vez en la vida, luego se quitó la chaqueta y volvió a fingir que pasaba junto a su mejor amiga. Oh, Dios mío, en el parque de atracciones hay globos gratis y también una noria gratis. Solo una vez en la vida, tengo que ir con mi mejor amiga. Justo cuando estaba preocupado por si debía correr otra vez sin camiseta, finalmente la escuché llamar a Luyue, Yueyue. Vamos juntas al parque de atracciones, hoy la noria es gratis. Luyue pareció no aceptar. Ella inmediatamente cambió su tono de voz y comenzó a suplicar, por favor, te lo ruego. Yueyue, acompáñame, por favor, te lo suplico. La vi sonreír feliz, y de inmediato subió las escaleras. Sí. Lo logré. Antes de que pudiera alegrarme, el viento sopló. Y estornudé de inmediato. Maldita sea, ¿quién está hablando mal de mí a mis espaldas? Me soné la nariz 2 veces y volví a ponerme la chaqueta, según los hábitos de Luyue. Maquillarse suele tomar unos 35 minutos, así que tengo tiempo de sobra para ir al parque de atracciones con calma. Justo cuando mi trasero tocó mi pequeño triciclo, vi inesperadamente a su mejor amiga bajar las escaleras con un cambio de ropa. Oh, Dios mío, abrí los ojos y la vi. Montada en una bicicleta compartida, irse primero. No, no. Me quedé sin aliento. ¿Luyue estará tan triste que ni siquiera se maquilló antes de salir? Se me partió el corazón. Me arremangué las mangas y empecé a pedalear con furia en mi querido vehículo. Al ver que su mejor amiga se detenía debajo del edificio de Luyue, me atreví a respirar aliviado, pero seguí sin parar. Como era de esperar de mi querido vehículo de batalla comercial, llegué más de 10 minutos antes que ellas. Vestido con un traje de gala, de pie. En medio del parque de atracciones, vi a Luyue de un vistazo. Estaba un poco más delgada que antes. Con el cabello recogido de manera sencilla y un poco de ojeras. Di un paso al frente. Y le entregué el globo de girasol que había estado apretando en mi mano izquierda. Sin olvidar darle uno a su mejor amiga. Luyue se sorprendió, sus ojos brillaron. Y una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Por fin había desaparecido esa expresión angustiada. Aceptó el globo y dio las gracias cortésmente. Pasó a mi lado, y su amiga, emocionada, le sacudía el brazo. Mira, Yueyue, te dije que había globos gratis. Vamos, vamos, la noria también es gratis. Yo fingí repartir globos. Y la seguí a cierta distancia, escuchando cómo su mejor amiga la consolaba sin cesar, Yueyue. No pongas esa cara de preocupación. Lo de la factura médica de tu tío, ¿no está resuelto? El cielo las favorece. Esa salchicha que trajo tu jefe resultó ser un premio gordo. Sí, pero, siento que no es real. ¡Qué miedo! El dinero ya está en tus manos, es real. Luyue sonrió ligeramente y ató el globo de girasol a su muñeca. Sí, así es. El cielo realmente me favorece. Al escucharlas, los globos en mi mano ya se habían repartido. Mi corazón se tranquilizó por completo. El jefe realmente fue eficaz, jeje. Poder pensar en este método de ayuda con el microcrédito, soy un genio. Apenas había disfrutado unos segundos de alegría, Luyue y su mejor amiga ya estaban frente a la noria. Mientras hacían cola, yo estaba detrás de ellas y, dirigiéndome al trabajador allí, le hice señas frenéticamente. Cuando llegó su turno, el trabajador, que ya había cobrado, sonrió radiante. Sin costo. ¡Wow! Señoritas, son muy afortunadas. Justo son. La 100ª usuaria de esta tarde. La noria es gratis. Tras decir esto, el trabajador entregó 2 flores en las manos de Luyue. La luz del sol se filtraba entre las nubes dispersas, proyectando sombras moteadas y cubriendo la tierra con un velo dorado. Ella bajó la cabeza y olió suavemente la flor exuberante en su mano. Con un movimiento delicado, como si temiera perturbar este regalo inesperado, los ojos de Luyue se entrecerraron. Y en su rostro se reflejaba una paz y satisfacción indescriptibles. En la vida anterior, cada día, cuando montaba mi puesto, compraba una flor para Luyue y se la colocaba detrás de la oreja, tanto que la dueña de la florería ya me conocía. Cuando nos casamos, las flores que compró él me las arregló especialmente. Jeje, las flores las escogí yo mismo. A Luyue seguro que le gustaban. Luyue, tomada del brazo de su amiga, subió a la noria. Con los ojos sonrientes, bajó la mirada y recorrió distraídamente el parque de atracciones. Al sentir que su mirada se dirigía hacia mí, levanté las manos sobre mi cabeza al instante y formé un gran corazón.
Vi vagamente que Lu Yue le dio un golpecito en el brazo a su amiga, indicándole que mirara rápido. La noria comenzó a girar lentamente. Levanté la cabeza y la observé en silencio mientras daba vueltas una y otra vez. En mi vida anterior, Lu Yue y yo estábamos en la noria, cuando confirmamos nuestros sentimientos. Noria, noria. Por favor, llévate las penas de mi amor. La noria se detuvo poco a poco. Lu Yue y su amiga bajaron cogidas del brazo. Los cabellos sueltos sobre su frente ondeaban suavemente con la brisa, entrelazándose con el aroma de las flores del entorno. Al pasar a mi lado, oí que su amiga decía: Lu Yue, qué suerte tienes. Sí, también lo creo. Lu Yue probó muchas más atracciones. Yo siempre me quedé cerca de ellas, viéndolas jugar y tomar fotos. El sol se fue poniendo. La luz amarilla se volvió más suave, los bordes se tiñeron de un naranja pálido, y con el resplandor violeta iluminaba el dobladillo de Lu Yue, cambiando de color sin cesar. Por suerte, Lu Yue siempre llevaba una sonrisa en el rostro. Al ver la sonrisa en mis labios, no se detuvo. Cuando se cansaron de jugar y se preparaban para irse, saqué mi cámara instantánea. Levanté el cartel que llevaba en el pecho que decía: fotos gratis, sin cobrar. Eres tú, todavía estás aquí. Lu Yue me miró sonriente, señaló la noria e imitó mi gesto de antes, haciendo un gran corazón. Sí, siempre he estado aquí. Asentí. Y levanté la cámara para tomarles fotos. Lu Yue alzó la flor y la puso junto a su rostro. La luz del sol, a través de los pétalos, se derramaba sobre su cara, reflejando un suave halo de luz que la hacía ver más tierna y encantadora. Al ver a Lu Yue en el visor, mi corazón dio un vuelco y presioné el obturador. La foto se reveló enseguida. En ella, Lu Yue seguía siendo muy hermosa. La depresión posparto es muy angustiante. En mi vida anterior, después de que Lu Yue enfermara, de repente solía obsesionarse con algún problema, con una comprensión de la vida y la muerte. Cuando se calmaba, se cubría el rostro y, mientras lloraba, me pedía disculpas. En aquella época, rompió todos los espejos de la casa, porque no podía aceptar su propia imagen en el espejo, su figura deformada, su rostro demacrado, y cada día sentía un resentimiento inexplicable. Lu Yue me sonrió, tomó la foto de mis manos y, junto con su amiga, se juntaron para cuchichear. Me di la vuelta y, viendo su espalda erguida, solté un largo suspiro. Luego, con los pies entumecidos, caminé hasta la sala de descanso de los empleados del parque. Me quité el disfraz de peluche y me dejé caer al suelo. Me soné la nariz. Sentí que me estaba resfriando, la cabeza me daba vueltas y, al oído, me pareció escuchar a Lu Yue llamándome. Entreabrí los ojos aturdido y, al ver a Lu Yue asomando la cabeza por la puerta, salté del suelo como un resorte. Justo cuando, atropelladamente, volvía a coger la cabeza del disfraz, vi a Lu Yue acercarse a mí con alegría. Apoyada contra la pared, me dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Al ver el disfraz de peluche en mis manos, la alegría en sus ojos se intensificó. «¿Con qué eras tú detrás de este disfraz?». Decía yo que me resultaba familiar. Negué con la cabeza al instante, pero antes de que pudiera hablar, vi al encargado del lugar asomarse por la ventana y decir: «El disfraz usado, déjalo en su sitio». «Ah, trabajo aquí». Miré los ojos risueños de Lu Yue. Y en mi mente no encontraba palabras para explicarlo, así que solo asentí levemente, guardé el disfraz. Y, sin hacer caso al impulso de Lu Yue de seguir hablando conmigo, salí de allí a grandes zancadas. Al pasar por la puerta, sin querer choqué con el hombro de su amiga. «Lo siento». Me disculpé rápidamente, luego giré medio cuerpo y me fui apresuradamente de allí. Solo cuando estuve muy lejos, por fin tuve el valor de detenerme. Me agaché lentamente junto a la pared. Me sequé las lágrimas que se habían escapado a escondidas, luego me soné la nariz y estornudé. Me fui a casa. No sabía exactamente cuánto tiempo de vacaciones había pedido Lu Yue, pero aún así intenté evitarla en la medida de lo posible, así que durante mucho tiempo no volví a montar mi puesto. El jefe de la clase, asustado, me llamó varios días seguidos para preguntarme si me había muerto. No puedo creerlo, ¿no puede desearme algo bueno? Hasta que escapé sigilosamente al hospital. Finalmente esperé la salida de nuestro querido suegro del hospital, y en ese momento tampoco me crucé con Lu Yue. Solo entonces me tranquilicé para seguir con mi puesto. Los días siguientes fueron muy tranquilos, y me costó mucho sacarle información al viejo profesor sobre la situación de Lu Yue. No había remedio, el viejo profesor realmente no sabía nada. Mi fábrica seguía funcionando muy bien, todos los días ponía el puesto a tiempo y lo recogía puntualmente.
Luego iba a la perrera debajo del puente, y cada noche miraba la luna y me quedaba embobado un rato. Estos días no estaban nada mal. Así pasaron más de 2 años. Luyue se graduó de la carrera. Ella, bueno, es Luyue. Es excelente, y además, en esta vida sin mi interferencia, igual que en la vida pasada. Consiguió con éxito la admisión directa a la maestría en la misma universidad. Viejo profesor, en pleno invierno, ¿todavía vienes a comprarme? De verdad, me haces llorar. Me froté las manos enrojecidas y le di la salchicha asada con extra picante y extra mala al viejo profesor, encogido en su chaqueta acolchada. Envuelto como una bola, viéndolo quitarse trabajosamente los guantes para escanear el código y pagarme. Claro que sí, ya soy tu cliente fiel, ¿por qué no me ofreces algo gratis? Vaya, viejo profesor, ¿ahora te falta dinero? El viejo profesor puso una expresión de ya lo sabía, miró con cautela a su alrededor y luego me tiró hacia él. Bajando la voz, preguntó, ¿cómo, lo sabes? Vaya, como lo sé, refunfuñó el viejo profesor y me lanzó una mirada de reojo. ¿Cuántos años llevas? Cada vez que hablas, directa o indirectamente, mencionas a Luyue. Solo un tonto no se daría cuenta. Dijo eso y volvió a mirarme con desdén. Temo que en este frío invierno se te congelen los ojos, con tu termo de agua venenosa. ¿Querías engañarme? Sueñas. Tiró el palillo de bambú a la basura. Y me aconsejó, Luyue sigue soltera, si te gusta, vea por ella. Negué con la cabeza, me quedé mirando la parrilla ensimismado, sin hablar por un buen rato. Luego reaccioné, levanté la cabeza y descubrí que frente a mí no había nadie. Este viejo profesor se fue sin decir palabra, se resintió por lo que le dije. ¿Acaso solo siendo de mente pequeña se puede acumular dinero? Miré los copos de nieve que caían sin cesar. Cada vez más intensos, poco a poco, todo el mundo se tiñó de un blanco puro. El toldo largo tenía colgando carámbanos cristalinos. Rompí uno y lo jugueteé en la mano. En la vida pasada. Me encantaba frotar la cara de Luyue con las manos después de haber jugado con nieve, y cuando ella fingía enfadarse. Abría su chaqueta de plumas y la envolvía en mis brazos, con las yemas de los dedos congeladas y enrojecidas. El carámbano en mi mano también se derritió por completo. Toqué el toldo que cubría la nieve. Justo cuando iba a cerrarlo con fuerza, inesperadamente vi frente a mí a un conocido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Luyue, de pie en la nieve, inclinó la cabeza y me sonrió. Se ajustó la bufanda, dejando ver sus mejillas sonrojadas. En cuestión de segundos, pronto se le acumuló una capa de nieve en la cabeza. Luyue, tú. Antes de que pudiera preguntar cómo había aparecido de repente allí, viendo la nieve en su cabello. Cuando reaccioné, ya había levantado el toldo y estaba junto a Luyue. Luyue levantó la cabeza para mirarme, con los ojos y las cejas arqueados. Se había maquillado. Seguía siendo muy bonita. Sentí que las mejillas me ardían. Maldita sí. Este frío invierno, hace un frío de muerte. ¿Cómo saliste sin paraguas? Casi suelto más cosas, pero por suerte reaccioné a tiempo y me guardé las palabras de más. Todas en el estómago. Luyue miró mi bandeja de asados cubierta de nieve, luego levantó la vista hacia mí. Los copos de nieve en sus ojos se derritieron en agua. Dio un paso hacia mí. Sentí que mi corazón daba un vuelco. He venido a agradecerte. Ah, ¿qué? Por un momento, no entendía nada. Luyue se quitó la bufanda y la colocó sobre el brazo, dejando ver su blanco cuello. Vengo a agradecer a quien me ayudó a recuperar la cartera, a quien se esforzó tanto por llevar el dinero de la atención médica a mi padre, a quien me hizo feliz, a quien me regaló flores. Dijo muchas cosas de una vez, y con cada palabra que decía, mi corazón daba un latido. No me atrevo a mirarlo a los ojos, desvío la mirada de inmediato y fijo la vista en el frente, sin expresión. Luyue inclina la cabeza y, sin querer, vuelvo a mirarlo. Sí, ¿de verdad? Te equivocas de persona, Luyue. Antes de terminar de hablar, su mejor amiga aparece de la nada, con 2 paraguas. Con aspecto de Sherlock Holmes reencarnado, sonríe torciendo la boca y saca el teléfono del bolsillo. ¿Quieres ver las cámaras del callejón? ¿Quieres ver la declaración del dueño del parque de atracciones? ¿Quieres ver Baidu Baike? Dilo, y tira de un tirón al dueño tímido que está al lado. ¿Necesitas un testigo? Pienso aturdido, observando al dueño que evita mi mirada. Estoy un poco sin palabras, solo trabajo allí por casualidad, te estás haciendo ilusiones. Luyue, te haces ilusiones. Sí. Su mejor amiga y el dueño fruncen los labios al mismo tiempo, con una expresión de no te creo ni una palabra. Luyue se ríe por ellos. Mirándome a los ojos,
dice palabra por palabra, gracias. Abro y cierro la boca varias veces, y apresuradamente pronuncio un no. Me voy a casa, no te hagas ideas, Lu Yue. Dejo el paraguas que cubre la nieve en su lugar, justo cuando intento escapar, Lu Yue me agarra. Respiro hondo. Qué poco valor tengo, solo con que me toque la mano, medio cuerpo. Se me acaba la fuerza, maldita sea, su mano sigue siendo tan suave. Lu Yue tira con fuerza varias veces, pero descubre que no puede arrastrarme de ninguna manera. Él arquea una ceja, camina hacia mí y dice, oh. Él hace un gesto de desdén con la boca. No puedo moverme, creo que me he resfriado otra vez. Antes de que pueda hablar, Lu Yue vuelve a bajar los ojos. Mi experiencia de la vida pasada me dice. Lu Yue está fingiendo estar ofendido. Normalmente en estos momentos, le pellizco la mejilla. Y luego cedo sonriendo, pero eso fue en la vida pasada. Mirando a Lu Yue frente a mí. Quiero desenmascararlo, pero siento un zumbido en la garganta y no puedo hablar. Lu Yue junta las manos, su rostro bien arreglado se acerca al mío. Por favor, no me rechaces, podemos conocernos aunque sea. Diciendo esto, sin darme oportunidad de hablar, extiende una mano. Frente a mí, dice, hola, maldita sea. Soy un inútil. En cuanto Lu Yue se acerca a mí, mi mente se queda en blanco. Y encima, me sonríe, maldita sea. Estrategia de la belleza, me rindo, realmente funciona. Estuve evadiendo por mucho tiempo, hasta que el viejo maestro no pudo soportarlo y me dio una palmada en la cabeza. ¿De qué te preocupas, muchacho? Ay, ¿de qué me preocupo yo? Me preocupo de que yo, un mal estudiante, no sea digno de él, de retrasarlo. Su búsqueda académica, preocuparme de que Lu Yue sufra nuevamente depresión posparto. Termino de hablar atropelladamente, y el viejo maestro me da otra palmada en la cabeza. Me deja viendo estrellas. ¿Con quién estarías que no tuvieras estas preocupaciones? ¿Lo lastimarías si estás con él? No. Levanto la cabeza. Mirando a Lu Yue que se acerca lentamente a mí, siento como si un nervio en mi cabeza fuera pulsado. Empujo al viejo maestro y corro hacia Lu Yue, impaciente. Quiero saber la respuesta. Lu Yue, ¿quieres casarte? Las mejillas de Lu Yue se sonrojan al instante, hermosísimo. Sus labios murmuran. Supongo que sí. Me pongo nervioso de inmediato. ¿Y si él te trata mal? ¿Y si te maltrata? ¿Y si te quedas embarazada? ¿Y si estás triste? Lu Yue mueve los ojos, gira la cabeza a escondidas. Mira al viejo maestro que le hace gestos, luego asiente con preocupación. Pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Cierto. ¿Qué hacemos? Froto mis manos una y otra vez de ansiedad, solo de pensar. Que alguien pueda maltratar a Lu Yue, me enfurece hasta querer matar. Los ojos de Lu Yue. Parpadea, toma mi mano y dice seductoramente. ¿Tú me tratarías así? Respondí de manera tajante, sintiendo como si un nervio en mi cabeza se enderezara de golpe. Mirando a mi reflejo en los ojos de Lu Yue, le supliqué sinceramente. Lu Yue, si algún día te casas, busca a alguien que te trate bien. Que se case y tenga hijos contigo. Él sonrió tímidamente, se acercó a mi oído y susurró. Si quieres casarte, empieza por ser mi novio. Miré la sonrisa inocente de Lu Yue. Mi corazón latía con fuerza, y finalmente escuché el suspiro aliviado del profesor detrás de mí. Ay, ¿por qué lloras de emoción? Cuando la mano de Lu Yue tocó mi rostro. Me di cuenta de que las lágrimas ya habían reaccionado por instinto. Extendí los brazos y abracé a la persona que había anhelado día y noche. Lo que vino después fue similar a la vida anterior, solo que mucho más fluido, con mis promesas casi arrodillado. Y la certificación de varias propiedades, mi querido suegro, aunque satisfecho conmigo. No pudo evitar resoplar con irritación. Si estuviera en su lugar, si alguien intentara llevarse a mi hija, mi actitud sería peor que la suya. Lu Yue aún decidió casarse conmigo durante su maestría. Ella notó mi ansiedad, y cuando daba vueltas sin poder dormir, sostuvo mi rostro. Y me dijo suavemente, te amo, mi amor. Joder, ¿quién puede resistirse a eso? Casémonos. Debemos casarnos. El día de mi boda, los invitados eran casi los mismos que en la vida anterior. Por mi parte, debido a mi padre alcohólico, los parientes habían roto todo contacto con nosotros, ni siquiera teníamos sus números. Así que los asistentes eran principalmente compañeros de Lu Yue y míos, y los familiares de mi suegro. Todos los compañeros se sorprendieron, nadie imaginó que Lu Yue se hubiera fijado en un estudiante mediocre como yo. Aún así, todos nos bendijeron. Cuando Lu Yue y yo íbamos brindando, vi por casualidad que el profesor se limpiaba las lágrimas a escondidas. Iba a burlarme un poco.
pero vi que bebía agua a grandes tragos, y cuando me vio, dijo entre dientes: «Cuando hagas salchichas otra vez, ¿puedes poner menos picante?». Torcí la boca. Asentí resignado, y al girarme, vi a la mejor amiga de Luyue. Con la boca llena, guiñándome un ojo juguetonamente. Aparté la mirada. Masajeando la cintura de Luyue, y le pregunté en voz baja: «La novela que escribe tu amiga, ¿de qué género es?». «Misterio». «Ah, tiene sentido». Abracé a Luyue y me acerqué a brindarle una copa llena, aunque había tomado precauciones. Luyue quedó embarazada, exactamente en la misma época que en la vida anterior. Estaba desconcertado. Pero vi la mirada triunfante de Luyue. ¿Qué podía hacer? Por más que me cuidara. El enemigo en casa es difícil de evitar. Luyue insistió en tener el bebé, igual que en la vida anterior. Mis queridos suegros también se turnaron para convencerme. Al fin y al cabo, yo era el padre. ¿Cómo iba a negarme? No había remedio, pero desde que me casé con Luyue, ya me había preparado para este día. La fábrica ya se había trasladado al lugar donde estudiaba Luyue, todo estaba organizado. Como si fuera un jefe que no se ocupa de nada, pasaba el día investigando recetas y llevando comida a Luyue puntualmente. Un día, al preguntar, supe que en su estudio me llamaban bromísticamente el marido perfecto de las 24 virtudes. ¡Qué título tan grande! Si me dieran un certificado, sería mejor. Temía que, si descuidaba, Luyue volviera a tener depresión posparto como en la vida anterior, así que fui a casa de mis suegros a suplicarles. Hasta que, avergonzados por mi comportamiento, aceptaron vivir con nosotros. Además, robé sus teléfonos y repetí varias veces frente a la pantalla: depresión posparto. Efectivamente, los grandes datos son poderosos. Ese mismo día, mientras veían videos cortos, apareció el tema. Bajo la supervisión de toda la familia, Luyue sonreía radiante cada día, de manera sincera. Añadí el contacto del psicólogo de la vida anterior, y cada día, en secreto, le compartía el estado de Luyue. Por suerte, el médico dijo que todo iba bien. Hasta después del parto, no hubo ningún síntoma similar a la vida anterior. Genial, mi amada estaba bien. Luyue despertó en la sala de partos. Apenas abrió los ojos, al verme, soltó una risita, lo que me asustó y le recordé continuamente: cuidado con la herida. Si yo di a luz, ¿por qué tienes los ojos tan hinchados de llorar? Luyue acarició suavemente mis ojos hinchados, y en cuanto habló, volví a sentir ganas de llorar. En esta vida, igual que antes, lo del ingrediente de las salchichas de almidón se hizo un escándalo. Por suerte, con la experiencia de la vida pasada, en la fábrica, mostré todo el proceso, desde la compra de materiales hasta la producción, y como los ingredientes eran limpios, resultó ser un pequeño éxito. Ah, y también ese viejo. En esta vida, después de que Luyue diera a luz, estuve a su lado las 24 horas, y ella cada día abrazaba feliz a nuestra hija. No le di oportunidad al viejo de acercarse a Luyue. Lo más importante es que aquel año fui listo por una vez. Cuando vino a buscarme, fui al hospital a hacerme un informe de lesiones. El viejo ya había aparecido una vez. En cuanto apareció, le tiré el informe de lesiones a la cara. Lo amenacé con llamar a la policía, y se asustó tanto que nunca más volvió a aparecer. De la floristería. Compré un ramo de girasoles y una maceta de cactus para mi hija, pero no esperaba que justo al salir de la floristería me encontrara con Luyue, que llevaba a la pequeña en brazos y me saludaba con la mano. Sin dudarlo, tomé a mi hija de los brazos de Luyue y levanté el girasol frente a ella. «Vamos, a casa a cocinar para vosotras». Extra 2. Estaba abrazado a Luyue durmiendo, medio dormido, y de repente sentí que ella me dio un beso. ¿Qué pasa? Froté mi cabeza contra la suya, estaba muy somnoliento, y oí vagamente que me decía al oído: en la vida pasada, lo siento, lo pasaste mal yendo y viniendo entre casa y la fábrica. ¿Vida pasada? ¿Qué cosa? Bostecé somnoliento. Me acerqué un poco más a Luyue, sentí la cara un poco húmeda. No fue duro. Tú solo estabas enferma. A Luyue se le humedecieron los ojos al mirar a su amado que dormía profundamente. No pudo evitar darle una palmada suave en la cara. Este tonto sin cerebro. En esta vida, al principio incluso pensaba en mantenerme lejos de ella, hojeando las fotos. Se reía y reía, pero de repente la risa se convirtió en lágrimas. Sus dedos se detuvieron en la última foto, desde una vista cenital, el osito de peluche. Declaraba su amor torpemente. Este idiota, no es de extrañar que en esta vida todavía le gustara este tipo.
La persona a su lado se dio la vuelta, su mano tanteó el otro lado. Tú, medio dormida, la llamaste, esposa, estoy aquí. Voy al baño. Ah, pues vuelve pronto. Escuchando sus palabras de sueño, Luyue sonrió y se secó las lágrimas. Al dejar el móvil, de repente vio un papel asomando en un cajón entreabierto, entre los libros. Instintivamente estiró la mano y lo sacó, lo iluminó con la linterna del móvil y ya no pudo dormir. En él estaba escrito, Plan Luna. Primer paso, dejar la escuela. Alejarse de Luyue. Segundo paso, emprender pronto. Cuando llegó al tercer paso, solo había un punto, claramente este idiota no sabía qué más escribir. Ay, ya en la escuela no era bueno estudiando, no me extraña. El papel donde escribió ese plan era un trozo de examen que había roto sin pensar. La letra parecía garabatos de un perro. Luyue negó con la cabeza y sonrió. Dejó las cosas en su sitio y volvió a meterse bajo las mantas. Yo, medio dormido, abrí un poco los ojos, con sueño me moví hacia adelante y estiré el brazo. Para abrazar a mi amor. Jeje, la luna está en mis brazos. Para abrazar a mi amor. Jeje, la luna está en mis brazos.